¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Bancada. Estamos como todos los días acá desde el Congreso de la Nación con toda la información en un post-sesión del Senado que ayer estuvo reunido hasta la medianoche. Vamos a contar un poquito de lo que pasó y en la previa de una doble o una sesión el próximo miércoles. Vero Benaín, ¿cómo anda? ¿Bien? ¿Qué tal, Mauri? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Sí, te traje justamente una de las iniciativas que ayer se convirtió en ley en el Senado. Vamos a estar hablando y te voy a estar contando de qué se trata el proyecto vinculado a las armas, a la portación de Perfecto, armas. muchas gracias, Vero. Y el señor Gonza Solabarrieta, ¿Cómo andas, Mauri? ¿con abstinencia? Y un poquito sí, pero ¿A ya... qué hora vas a ir el miércoles? Y el miércoles tempranito, porque ¿Pero a arranca qué a las hora? ¿Qué 10, hora? así que... ¿En cuál vas a dar quórum? Salgo de un trabajo a las 9, yo creo que Me hacía 9 y falta 20 eso. como mucho, ya estoy acá. Te está- 9 y 20 vas acá. Yo creo que te Y está acá queriendo te hice una sacar, pregunta, te está queriendo sacar en cuál vas a dar quórum. una pregunta Ah. crucial. ¿En cuál de las sesiones vas a dar quórum? No, yo tengo que estar a las 10 por las 2 acá. Tené cuidado, mirá que... En la primera tengo que estar, en la segunda Mirá que te voy a estar. cuentan, ¿eh? Sí, Te cuentan. Te cuentan, ¿eh? ¿Me cuentan? No te sentés en una Sí, porque no, te van a filmar, Voy a ¿eh? tratar de no distraer a nadie. Bueno, si hay un diputrucho, acá es el señor Gonza, que es el hombre 258 del recinto, pero no se sienta porque es el cronista estrella que tenemos ahí antes de cada sesión. Títulos del día. Para el próximo miércoles 20 de mayo hay doble sesión. El oficialismo y la oposición solicitaron sesiones especiales para las 10 horas y las 11. Y uno de los últimos proyectos sancionados en la sesión del Senado que hubo este jueves fue el de regularización de tenencia de armas. Fue con 40 votos positivos y 26 en contra. Y un tema que trajo Gonza Solabarrieta, es el primer proyecto bajo el RIGI. El jefe de gabinete Manuel Adorni lo inauguró. Se trata del Parque Solar El Quemado. Bueno, ayer entonces tuvimos sesión en el Senado, pero próximo miércoles, Vero, ya estuviste chequeando, ya sé todo, con quién hablaste. Sí. Lo que no sé es qué te dijeron. ¿Qué me dijeron? ¿Va a haber quórum el miércoles en alguna sesión? Va a haber quórum en una de las sesiones. Uy, ya seguro. eso es mucho, ¿eh? Seguro Es que va a bastante. haber quórum en una. No te voy a decir en cuál, lo vamos a dejar. ¿Por qué no vas a decir en no, cuál? porque vamos a dejar el misterio. O sea, todavía es viernes, Mauricio cantando. no está la falta todo el fin de posibilidad- semana, falta. No está la posibilidad de que los bloques del medio, que son los que no firmaron ninguna de las De las dos, convocatorias, o los de las dos diputados del sesiones. medio, porque hay entrelazados entre los bloques, no está la posibilidad, como pasaba, recordás, en la época del gobierno del Frente de Todos, que se enojaban y decían no había ninguna. La verdad es que en una época no había Es sesiones. verdad. Es Eso verdad. no va a pasar el No. miércoles. Por ahora yo no tengo el dato de que eso llegue a suceder. Lo único que puedo decirte, vos me decís, ¿va a haber sesión? ¿Va a haber quórum? Sí, va a haber quórum en alguna. Hay Mirá que ver. que si no hay quórum en la primera, se hace la segunda. Sí. Si hay Recordemos quórum- que tiene un tiempo estimado, ¿no? Media hora. Media hora por reglamento, una vez que el presidente de la Cámara abre la sesión o el encuentro de poder juntar el quórum. Exactamente. Si en la primera sesión hay quórum, que es a las 10 de la mañana, que es la convocada por el oficialismo, la segunda se licúa. Mucha gente está preguntando, ¿qué pasa con la segunda? Y si la primera se está desarrollando, tendría que haber la misma mayoría que permitió que haya sesión a las En 10, la primera. no está permitiendo que haya a las 11. Claro. Salvo que esa mayoría diga, bueno, quiero terminar con la intermedio. sesión, cuarto intermedio, y que empiece la siguiente. Pero ya hay una mayoría funcionando para que la sesión de las 11 no esté. Entonces, Hay una que va a opacar a la otra. claro, por eso ya más que reglamentarismo, pensemos que si hay una mayoría que domina un temario, no hay una mayoría que domine el otro temario. En ¿no? principio. Y vos a las 9:15 vas a estar viendo 9:15 muy quién temprano. llega. 9:15 no sé sí. si llego, pero 9:20, 9:25 ya seguramente acá. Pero es importante este análisis porque tengo en el recuerdo, no hace mucho tiempo, que han pasado dos situaciones. Una de esta estrategia de si hay una sesión en muy poco tiempo entre una y otra y comienza la primera, va la primera. Y después hubo otras situaciones donde hubo sesiones muy temprano a la mañana, 10, 11 de la mañana, y otra programada para las 14, por Claro, ejemplo. se terminaba una Ahí sí, y después se buscaba el quórum de la segunda. exacto. Pero yo también tengo el recuerdo de que no ha sucedido que
un mismo día haya 2 sesiones diferentes. No, pero aparte hay una voluntad. Si la voluntad... puede haber 2 sesiones diferentes si una mayoría dispone de que una sesión... Acompañar a acompañar ambas las 2 convocatorias. sesiones y que una sesión dure poco. Claro. Porque recordemos que estos discursos que nosotros vemos habitualmente, que pueden durar todo un día, son parte de un acuerdo de una mayoría. Si una mayoría dice moción, quiero que se vote ya, se vota ya. O sea que hay que ver quién junta la mayoría. Hay que ver, claro. Según Vero, ya hay alguien que lo hizo. Sí, el grupo A, por un lado, tenemos que va con una sesión y el grupo B que va con Mirá la que el otra. grupo Hay A dos era oposición, grupos. en la vieja época. Sí. Aquella denominación de 2009. Sí, ahora... Ahora cambió, no, pero ahora me voy a cambió. confundir. Ponele oficialismo y Ahora oposición, cambió. más fácil. Más fácil. Ahora cambio. Recordame- Hay que ver qué diputado participa de ambos grupos. Viste que siempre hay uno que... No, pero si hay mayoría Siempre en hay el alguien primer que grupo, participa. el segundo no nace. Bueno, habrá que ver el... Puede ser que el primero no tenga mayoría y el segundo tenga con alguno de los que tuvieron en el primer grupo. Está complejo. Uy, Complejo. No da señales. me gusta este misterio de No, Vero Complejo, Lozano, no, ¿eh? pero complejo. Debo admitir que por Quiero lo menos que me da me- intriga. Quiero que me dé Me interesa. información, no lo estoy logrando. Complejo. Léeme el domingo. Mira, el editor me acaba de mandar un mensaje seguramente ¿Cómo es tu pidiéndome editor? que, Es excelente. que me mande, que seguramente nosotros qué pidiéndome la somos? nota del ¿Y domingo. nosotros qué ¿Sabés somos? que No, acaba no. de ser una estrategia de vender una nota De vender manera una nota excelente, delante ¿eh? nuestro. Estoy aprendiendo, Exactamente. estoy Está aprendiendo. adelante. O sea, nuestro hoy que- es viernes. Hoy es viernes. Son la 1 Está acá, aparte. de la tarde. Está acá. ¿Cuándo sale publicada el domingo en la noche? Claro. Ese es el tema. Está Tenemos que acá esperar con cuando- nosotros, que evidentemente no tallamos como para que nos dé un dato. Bueno, ya que Vero no nos da datos, contanos, Gonza, recordame la sesión de las 10, ¿qué temas tiene? Bueno, la sesión de las 10 tiene en principio la ley de hojarasca, este proyecto que... Pedida por el recordemos- gobierno, ¿no? Recordemos. Recordemos, claro, el segundo intento del gobierno nacional. ¿Se acuerdan que, no recuerdo si fue el 2024, si el año creo que fue el 2024, que iba a haber una ley hojarasca 1, una ley hojarasca 2 y en definitiva no se terminó aprobando ni siquiera la 1? Es decir, fue un intento fallido Y se en este dictaminó. caso. Y se dictaminó. Entonces ahora se volvió a insistir desde el año pasado con la ley de hojarasca nuevamente y ahora en el 2026 tiene la primera oportunidad real de dar ese primer paso de tener la media sanción. En el medio tuvo algunos artículos que se han quitado. Entiendo que uno de ellos fue, por ejemplo, el que le quitaba la oportunidad de estacionamientos, por ejemplo, exclusivos a legisladores. También con un fuerte reclamo, los cooperativistas que vinieron aquí a diputados solicitaron que se elimine una ley que le daba algunos beneficios fiscales importantes. Ese es el primer tema. ¿Cómo? El primer tema del miércoles. ¿De la Del sesión? temario. Sí, 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 la Ojalá ley que de decía hojarasca. los temas. La ley de Primer hojarasca. tema, hojarasca. Sí. Después seguimos con tratados internacionales. Tratados internacionales con varios países, tratados de extradición y otros en el medio con entre 6 y 7 países que justamente tiene la Argentina. Una entrega de medalla a un excombatiente de Malvinas. Y además también tendremos lo que será el plato fuerte, sin dudas, de la jornada, que es la ley de zonas frías. Es el ¿no? plato fuerte de la jornada. Y yo creo que sí, Mauri. Por- Patentes más que también está hojarascas, incluido. Más que recordemos. hojarasca, ¿Por sin qué? duda. Y porque la ley de hojarasca, hoy me preguntaba Meli, bueno, ¿en qué cambia quitar leyes? Y yo digo, bueno, es un trabajo del Ministerio justamente desde regulación y modernización del Estado, que viene a quitar leyes obsoletas. En el medio puede pasar esto, ¿no? Reclamo de los cooperativistas. Hay un reclamo también de algún sector de la cultura que está intentando Tema teatros. pelear, claro, por los Sí, teatros. Podés derrumbarlo hoy, solo si haces otro teatro, Sí. esto cambiaría. Eso cambiaría, así como también están solicitando que no se apruebe el artículo que plantea el hecho de que no se tenga que promocionar la música argentina, que es una ley que se entiende ya de por sí nacionalista, si uno lo quiere mencionar, el hecho de promocionar las canciones argentinas, pero bueno, son distintos reclamos. El de los cooperativistas llegó a buen puerto y se quitó. Pero me parece, Mauri, que la cuestión política y el plato fuerte va a ser el de zonas frías, porque estamos hablando de tarifas de gas, estamos hablando de un universo de entre 1,5 millones y 1,600,000 de personas que perderían este beneficio y que seguramente puedan recibir un incremento importante y no solamente sean de grandes ingresos en los hogares y por ende me parece que este va a ser el plato fuerte. Además Benaín. tuvo disidencias, ¿no? El Una pregunta, dictamen. Benaín, clave. A A ver si te puedo no me- sacar un dato. Porque No me recién hagas la dijiste- pregunta de todos los programas. Recién me dijiste, no, léeme. Entonces ahora voy a ver si te puedo sacar Bueno, un dato. léame, tiempo argentino. Último tema,
me lo avisaste vos eso, Sí. ayer, temprano, chateábamos para antes del programa, decía, fíjate que el último tema es zonas frías. ¿Es el último tema porque todavía queda negociar algo? Yo creo que todavía hay algunas cuestiones que están ahí en puerta. Epa. La palabra de los gobernadores es importante y me parece que una de las claves es que en la comisión, en el plenario de comisiones, el dictamen que se firmó tiene disidencias, digamos, tiene observaciones. No es que se firmó de mayoría, digamos, unánimemente, sino que hay varias observaciones que se nos están haciendo. Muchas de ellas, los cuestionamientos están vinculados con esta reducción a el beneficio por zonas frías en las localidades que se amplió la ley en su momento, en el 2021, que reciben esta reducción del 50% en las tarifas, en las boletas de gas. Pero la otra también tiene que ver con Camesa y las distribuidoras. Ahí hay algunos... Pero se amplió en el dictamen, se amplía que la condonación de deuda abarca a cooperativas municipales y provinciales. Era un punto que se estaba incorporando. Pero no alcanza. Yo creo que hay observaciones ahí. Hay en observaciones, ese sentido, por lo que estuve averiguando. Eso por lo menos lo que uno ve en las disidencias, que a veces pasan por alto, pero son importantes sobre todo para la votación en particular. Exacto. Porque si vos pasás por alto una disidencia como oficialismo, sí, en general sale, pero en particular te lo achuran. Por eso decíamos que es un plato y además fuerte. Tiene que ir al Senado. Tiene que ir al Senado. Esta iniciativa tiene que ir al Senado y la postura de los senadores por ahí es mucho más rígida, sobre todo en provincias específicas. Pero lo que se pretende además es darle un giro y un cambio a la visión que se tiene de la ley de zonas frías, porque el gobierno nacional baja un mensaje donde inclusive la propia secretaria el otro día aquí Tetamanti dijo, hoy hay personas de bajos recursos que con sus impuestos están pagando beneficios para familias de grandes recursos. Entonces ahí es donde el gobierno quiere cambiar el dilema básicamente y el origen, básicamente el criterio con el cual se pretende llevar adelante esta ley de zonas frías. Un esquema que ha incorporado el gobierno de Javier Milei de focalizar, digamos. Exacto. Claro, dijo el otro día la secretaria de Energía que si se sigue subsidiando a semejante cantidad de población, recordemos que se amplió en 2021, por zonas frías, son inviables los proyectos de gas licuado. Porque, dijo, olvídense de Vaca Muerta, llegó a decir. Los proyectos de gas en general. Dijo, olvídense de Vaca Muerta porque no se puede pedir una inversión cuando la tarifa está con estos niveles de subsidio. Pero para la sesión que sigue, la de las 10:30, para las 11, perdón, en caso de que no haya empezado la anterior, tenemos pedido de interpelación a Adorni y a Petovelo. Tenemos a Petovelo y a Adorni. No solo a Adorni. Sí, también hay que decir que la sesión se convoca el día posterior a lo que fue la gran movilización, la cuarta movilización del sector universitario. Entonces se incorpora este pedido e interpelación a Sandra Petovelo, la titular del Ministerio de Capital Humano, teniendo en cuenta varias cuestiones y una es el tema de los idas y vueltas que hay con el sector universitario respecto a la aplicación de la ley vigente, que el gobierno no está cumpliendo, y también del presupuesto 2026. Bueno, va a ser importante saber si esa sesión camina o no y si se reprograma en tal caso. Bueno, saben muy bien ustedes dos que uno de los temas que se escucha mucho en las comisiones tiene que ver con los proyectos que debaten maneras de solventar o de ayudar a llevar adelante el endeudamiento familiar. Se volvió a reunir la Comisión del Defensa de la Competencia, el Usuario y el Consumidor que preside Hugo Yasky, diputado de Unión por la Patria, que esto decía. La Comisión de Defensa del Consumidor hoy abordó 3 temáticas que tienen un peso muy importante en la vida cotidiana de nuestra gente. Por un lado, el tema de la posibilidad del corte de suministro de agua. La privatización de AISA establece un procedimiento que viola algo que es un derecho constitucional y un derecho humano, que es el acceso al agua y al saneamiento, al servicio de cloaca. Establece que una deuda de 60 días es pasible del corte de ese suministro, algo absolutamente inaceptable. Es uno de los temas que estuvimos viendo, participaron varias comisiones de derecho del consumidor. El otro tema, el que ahora se va a empezar a tratar en minutos más,
en otra comisión, que es el tema de zona fría, la eliminación de ese subsidio para prácticamente 1 millón de familias de la Argentina. Va a ser una verdadera catástrofe social. Ustedes saben que hay zonas del país donde en esta época del año las temperaturas llegan a 10, 12 grados bajo cero. Es un bien imprescindible y esto perjudica claramente la posibilidad de una vida digna en la zona patagónica. Es otro de los temas que estuvimos analizando. Le hemos pedido al presidente de la Cámara que este tema sea tratado también por esta comisión y estuvimos viendo la continuidad del tema de la situación de la morosidad de las familias en relación con la deuda en tarjetas de crédito, billeteras virtuales. Este es un problema que sigue creciendo. La gente se endeuda para pagar servicios, para comprar comida, para comprar medicamentos. Se va haciendo una especie de montaña de deuda financiera. Los intereses son realmente usurarios, de manera que hay que encontrar una solución. Este es un grave problema que afecta a cientos de miles de argentinos y sobre todo a jefas y jefes de hogar que viven una situación de acoso permanente. Así que estos han sido los temas que seguiremos tratando para encontrar la forma de que, a pesar de la ausencia del oficialismo de esta comisión, podamos dictaminar y llevar al recinto lo que tiene que producir la Cámara, que es una ley o varias leyes que tienen que ver con estas problemáticas. Escuchábamos a Yasky y ahora nos vamos al Senado, porque hubo una sesión este jueves hasta muy tarde, en realidad empezó tarde, empezó a las 3 de la tarde y siguió hasta la medianoche. No fue una sesión larga, solo que como el Senado en este momento está dominado por las reuniones de la Comisión de Acuerdos, lo que hubo es una necesidad de convocarla para la tarde y bueno, se extendió hasta la medianoche. Estuvo ahí Vero, se la vio, la pueden ver en los palcos si ven alguna imagen de la sesión, y va a contar uno de los últimos proyectos que se convirtió en ley. Contame de qué se trata. Sí, porque efectivamente se convirtió en ley la regularización de armas y también la prórroga a lo que tiene que ver con el programa de entrega de armas voluntarias. Esto fue uno de los proyectos que se trató ayer en la sesión y con 40 votos positivos y 26 negativos fue el resultado de esta ley que ahora tiene que ya promulgar el Poder Ejecutivo. En la Cámara de Diputados la sanción había salido en octubre del 2024, ¿no? Acá ya había pasado ya hace un tiempito. Esto se hace regularmente, ¿no? Se renueva cada tanto. Se va renovando. Sobre todo el programa el precio ayer, voluntario de armas. Me perdí, ahora me voy a explicar. Tiene que ver, ahora te voy a contar algunas cuestiones particularidades que tiene la ley, pero también hubo unos decretos que firmó en los últimos días el Ministerio de Seguridad vinculado también al uso de armas y me parece que un poco hay una sintonía con respecto a la cartera de seguridad en ese sentido. Bueno, una de las cuestiones es que plantea un procedimiento mucho más ágil, sencillo, así lo establece la iniciativa, y virtual ante lo que es el ANMAC, que es el organismo donde, bueno, vos te registrás allí el arma, básicamente, para tenencia de lo que es la tenencia de armas. Es más fácil registrar un arma con esta ley. Aparentemente, según lo que establece la ley, sería mucho más simple. Concede 300 días corridos para que los poseedores de armas informen su situación sin una cuestión penal, digamos. También prorroga lo que es la entrega anónima y voluntaria del armamento para destrucción hasta el 31 de diciembre del 2027. Esto el otro día yo lo hablaba en otro canal. ¿Te acordás que en un momento hubo mucha publicidad vinculada a la entrega de arma para destrucción, la entrega voluntaria? ¿Te acordás en el gobierno de Daniel Scioli? Sí, claro. Cómo se hacía publicidad y había algunos, bueno, nosotros que pasamos por la ciudad de La Plata, había algunos lugares donde justamente se
se acopiaban todas las armas que se iban entregando. Me acuerdo que fue una campaña muy fuerte, se había medio bajado. Porque te acordás que esto empieza con un caso, el caso Mercenac, Sí. que era un tirador que hubo acá en Belgrano, y era una familia de Necochea. Entonces, como era de la provincia de Buenos Aires, se involucró mucho. ¿no? Mucho el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, plantea incentivos económicos a quienes decían entregar sus armas de fuego de forma anónima, esto vinculado al programa de armas. Y si un legítimo usuario renueva su credencial de los 90 días previos al vencimiento, no deberá revalidar examen de idoneidad de manejo. Esto está vinculado a este decreto que el otro día lo había estado mencionando, de armas, que lo que dice es que si vos decidís tener un arma, tenés que tener o buscar un profesional del área que te otorgue este certificado de portación y con esto tenés que ir a registrarlo, básicamente. Es uno de los últimos decretos que se había firmado, el 306 del 2026, que además está bueno esto porque introduce el control del uso civil condicional para supresores de sonido. Esto vos, tus armas, mirá. Sonido de polígonos autorizados y miras nocturnas para fines recreativos lícitos. Vos que te gusta mucho allá por tus campos, tus grandes hectáreas, podés incorporar esto también a partir de este decreto. No, pero ¿cómo sería? Pero para polígono y para defensa no. Sí, defensa no, para polígonos para autorizados y miras nocturnas para fines recreativos lícitos. Pero recreativo, no para defensa. No, para defensa no. No, porque bueno, puede haber alguien que lea eso y diga, en una de esas, Gonza, por ejemplo, que tiene un campo ahí en la zona General Alvarado. Qué lindo que sea. Por ahí una de esas, viste, no, es para recreativo. No, siempre para recreativo, Por el momento me la creí, ¿eh? No podés tener el silenciador, no. Son cosas nuevas estas, o sea, no están en las habituales leyes. No, esto es un decreto que se complementa con esta ley que se terminó de aprobar ayer. Perfecto, entonces es ley, votos sobrados, ¿no? Sí, decíamos 40 votos positivos y 26 Tampoco negativos. Tanto, Algunos porque con 37 tenés mayoría. Tenés mayoría. Sí, ayer estaba raro el clima. Pero pará, no chequeé esa votación. Hay aliados que se fueron. Aliados que se... esto se vota después de la votación del pliego que extiende la prórroga por 5 años. Ahí sobraron votos. Por eso, esto se da en ese contexto. Inmediatamente se vota esto. Claro, porque digo, y ahí el universo de aliados llega a 47, el tope de aliados, sin contar a lo que es el peronismo. Y si tenemos 40 hay varios que seguramente no estuvieron, o por lo menos no prefirieron, no es un número alto. No salió, digamos, con amplio acompañamiento. Por eso salió. Con 37 era lo justo con lo que tenía que salir. Digo esto porque a veces cuando las leyes salen con números justos, los oficialismos les conviene mirar de cerca qué pasó, porque después te la pueden revertir. Claro. O sea, no es el caso de Maíquez, ¿no? Claramente que fue, recordemos que hablábamos con 58 votos, logra Maíquez, que es actual juez de casación, continuar 5 años más en el cargo. Lo votaron todos. Porque cumple en noviembre peronismo. Claro. Cumple 75 años y teniendo en cuenta lo que establece la Constitución Nacional, debería dejar el cargo, salvo que se lo prorrogue el Senado. El marco de la votación, me decían hoy, es la negociación que está habiendo entre el hijo de Maíquez, que es el ministro de Justicia, con todos los sectores políticos de todas las provincias para cubrir vacantes judiciales. Sí. 1/3 de los juzgados federales del país estaban vacantes, hasta hace muy poco, siguen vacantes, pero se está por terminar la primera tanda de pliegos que tuvo dictamen ayer y va a llegar al recinto. Es muy difícil a veces dimensionar el daño que se le hace a las localidades que tienen un juzgado federal vacante. ¿Cuántas críticas ayer, mientras se trataba el pliego de Maíquez, respecto a la poca agilidad que se le dio en otros gobiernos? En otros gobiernos. Hay que decirlo, el gobierno anterior. No cubrir la vacancia. Exacto, el gobierno de Macri cubrió vacante, el gobierno de Alberto Fernández no, eso fue lo que ocurrió. O por lo menos al final intentó, pero mucho Senado y a veces el Poder Ejecutivo estuvo bastante lento. Y ayer el número con Maíquez es 2/3. 2/3, exactamente. ¿No? Mostrar 2/3 cuando Gracias, Vero, tal vez no era necesario. Tan necesario. No, claro, con mayoría alcanzaba. Gracias, Vero, por la columna. Pausa, enseguida volvemos con más.
¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son: la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Seguimos en la bancada, acá es post sesión del Senado y previa de diputados. Recordemos, miércoles 10 y 11 horas hay citaciones, 10 el oficialismo, 11 la oposición. Ley de hojarascas y zonas frías, los temas más candentes de la sesión del oficialismo. Interpelaciones a Manuel Adorni y Sandra Petovelo, los temas insignias de la oposición. Si hay quórum en la primera, se cae la segunda. Dicen acá, entre pasillos, que sería lo más probable, pero por ahora hay que esperar y contar los porotos cuando lleguen, ¿no? Contarlo como es, ¿cómo lo decías vos? Los pingos se van a la cancha. Los pingos se ven en la cancha, los huevos cuando crezcan, hay muchas cosas. Sí, Me las he hay olvidado muchas olvidando, formas, ¿no? Sí. Antes había que apelar Pero a la todo se ve creatividad. ahí en el potrero. Claro. Es la más común. Términos futboleros, está llegando el Mundial. No se googleaba antes, teníamos que tirar ese tipo de planteo. Bueno, ¿sabés que se reunió la amiga que tengo acá a mi izquierda, que es Verónica Benaín, que es de Tierra del Fuego? Me decía esta semana, creo que estuvimos ayer, ¿no? Sí. Me decías en la reunión de asuntos municipales que fue importante porque ahí se había anticipado un poco lo que después termina pasando en zonas frías, que es que las cooperativas de distribuidoras eléctricas, distribución eléctrica que hay en municipios y en provincias, también tengan condenación de deudas en Camesa, ¿no? ¿Pasó algo de eso? Eso fue un poco el planteo y en asuntos municipales eso lo planteó Banfi, recuerdo perfectamente, pero también se trataron algunas cuestiones, ¿no? Porque lo que sostienen es que obviamente el intendente es el primer eslabón a la hora de atender absolutamente todos los reclamos. Y hoy, en función de que no hay transferencias de nación a las provincias, hay intendentes que se ven forzados a cubrir algunos gastos que tienen que ver con cosas que ya no le competen. Pero como tenés que atender, digamos, a tus vecinos, hay muchos que están, digamos, utilizando el presupuesto para esto. En ese sentido, se volvió a reclamar algo que quedó trunco y es que se avance con la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos. Ajá, es verdad, algo que se aprobó el año pasado en el Senado, pero no en diputados. No se aprobó en diputados, era una iniciativa que habían impulsado varios gobernadores, vinieron varios intendentes a la Comisión también de Transporte que en su momento presidía Pamela Verasay. Alrededor de 100 intendentes vinieron a reclamar sobre esto. Hace poco hubo una movilización al Ministerio de Economía y en la Comisión de Asuntos Municipales otra vez se puso el tema sobre el tapete para de alguna forma compensar estas transferencias que nos están haciendo desde la Nación. Bueno, también es de Tierra del Fuego el diputado de La Libertad Avanza, Miguel Rodríguez, y después de esta comisión esto decía. Acabamos de salir de la reunión de Comisión de Asuntos Municipales. Para mí una experiencia nueva. Todas las reuniones de comisiones, porque no vengo del sector político, es la primera vez que estoy participando en estas reuniones. Interesante conocer realidades de otras provincias, de otros municipios también, y entender que las realidades son prácticamente las mismas que vivimos, tanto los que pueden vivir en Jujuy como los que vivimos en Tierra del Fuego, en mi caso, de que por ahí hay mucha superposición entre funciones entre los municipios y el gobierno de la provincia, por ejemplo. Se crea un área de seguridad en el municipio que estén por ahí enfrentando problemas de seguridad pública. Entonces, planteaban una herramienta interesante que utilizan en Córdoba, por ejemplo, el municipio de Córdoba, es que el gobierno provincial crea una caja con fondos provinciales que lo utiliza el municipio y lo rinde el municipio para darle soluciones de forma más rápida a los problemas del municipio, que por ejemplo el intendente es el que está más cerca del ciudadano. Bueno, siempre a los diputados les apasiona hablar de temas municipales porque todos se acuerdan de que si no fueron intendentes fueron concejales, pero todos empezaron buscando el voto en la ciudad. Entonces siempre se hacen comisiones acaloradas, aunque rara vez sea una comisión a la que se le giren proyectos para dictaminar. Pero bueno. Y yo sospecho, es una sospecha nada más, que el diputado está buscando ser intendente. Oh, no, bueno, es una bomba. Una fueguina tiró. Se me hizo, nada más. Miguel Rodríguez, si estás escuchando, por favor llamá, decís si es cierto y salí al aire. Me parece Te está diciendo que una fueguina que podés ser candidato de Río Grande.
En Río Grande, sí. ¿Es tu ciudad? Me parece que está buscando. ¿Es tu Yo ciudad? lo que noté un poco del análisis de la comisión. Te iba a preguntar si lo conocías, pero después te enojás. Entonces ahora me quedo en la duda. Claro. O sea, pues vos te metiste en el tema. Ahora, decime qué sabés. Conozco el manejo político que sucede en la provincia y conozco lo que sucede a nivel nacional. Simplemente una lectura, yo no sé nada. No, pero también es cierto que si uno lo escucha, estaba bastante metido en los temas locales. Sí, sí. Y le interesaba bastante saber cómo funciona un municipio. Y por algo está en esta comisión. Porque los diputados, recordemos que piden estar en la comisión y que de alguna manera Rodríguez quiso estar en esta comisión y hablar de temas municipales. Otra comisión que se reunió es la de Obras Públicas. Gonza, me decías que pasaste por ahí, tuviste algún cruce, Sí, tuviste que correr, ¿qué pasó? Sí, a ver, recordemos que esta es la comisión que preside Martín Aveiro, diputado de Mendoza y de Unión por la Patria. Estuvo presente Lisandro Almirón, básicamente, entre otros legisladores de La Libertad Avanza, pero en el comienzo de la reunión tuvo algún cruce de palabras justamente con la diputada que vemos en imagen, Florencia Cariñano, respecto a cuestión de obras públicas. Imagínense, por parte de Unión por la Patria, el reclamo de algunas obras y al mismo tiempo la respuesta oficialista, en este caso del diputado Lisandro Almirón, que luego se retiró de la comisión, pero quedaron otros legisladores. En resumen, lo que quedó en este caso fue el giro a presupuesto y Hacienda de lo que fue el proyecto sobre un pedido de informe que hizo el diputado Juliano sobre la cuenca del río Salado. Esta se giró a presupuesto y Hacienda, y también un pedido de informe sobre el Instituto del Agua, en este caso que solicitó también Juliano, que fue girado a asuntos constitucionales. El resto de las iniciativas que había dentro de este debate no juntaron las firmas, así que en definitiva se terminó generando una comisión donde hubo más debate, pero que en definitiva sí se giraron estos dos pedidos de informe. Bueno, impecable, la verdad, el resumen de Gonza. Recordemos que todas las comisiones están almacenadas en la nube de Diputados TV por si alguien las quiere repasar. Decía Gonza, el presidente de esta comisión es el diputado de Unión por la Patria, Martín Aveiro. Al final de la reunión esto decía. Estuvimos en la Comisión de Obra Pública tratando 12 proyectos en su totalidad. Muchos de ellos tenían que ver con rutas nacionales, su estado, su mantenimiento y los recursos de la infraestructura para la seguridad vial. Y muchos de ellos también tienen que ver con la nueva información del Ejecutivo Nacional que salió el lunes a partir de resolución y decreto, con el recorte a las distintas provincias y también a distintas partes de los organismos del Ejecutivo Nacional. En este caso, justamente, mucho dinero menos para cada una de las provincias relacionado en cada uno de estos ámbitos. En la provincia de Mendoza en particular, digo como dato, son casi 4.500 millones menos que estaban en el presupuesto, que estaban en la aprobación que se hizo a principio de año, pero bueno, a partir de los nuevos recortes que van subsistiendo aparecen estas cuestiones. Vamos a seguir trabajando, hemos citado a las autoridades del Ministerio de Obras de la Nación y vamos a seguir escuchando a todos los diputados que vienen con planteos legítimos de cada una de las provincias, donde la verdad que hay muchos problemas y está costando mucho el sostenimiento y el mantenimiento de obras nacionales. Bueno, escuchábamos a Aveiro. Decíamos, esta semana tenemos sesión, miércoles 10, 11 de la mañana, el que tiene mayoría gana. Se supone que, o se supone no, las versiones es que tiene más chances el primero que convocó, básicamente porque ya si miramos los dictámenes tienen firmas que infieren un quórum, pero los goles se cuentan en el partido. Voy a decir algo en una pre-semifinal. ¿Qué partido? Sí. Mañana con Central, ¿no? Te veo y yo soy Independiente y estuve nervioso, soñando con Di María, ¿no? No sí, puedo, sí. Tengo pesadilla. Bueno, igual va a ser un parezco francés. Bueno, Di María va al Monumental y no con la selección, que es un dato también. No, tremendo. Decile a tu entrenador que pueda trabajar para marcarlo. Va a ser el mío difícil. No lo hizo y juega bien, digamos. No sé cuántos años más de carrera hay que verlo para que juegue bien. Bueno, decía, la semana que viene, miércoles, sesión, pero ya hay algunas comisiones convocadas para el martes, sí, Gonza, ¿no? Exactamente. El martes tendremos al mediodía lo que será una reunión conjunta entre Mujeres y Diversidad, la Comisión de Mujeres y Diversidad y de Niñez y Juventudes, donde se van a tratar dos temas con invitados. En principio, violencia vicaria, en este caso, de lo que implica, en este caso, la violencia que se da por una relación, un vínculo, entre, ahí lo tenemos específicamente. Está en la página de la Cámara de Diputados. Quien quiera ver qué comisiones hay, siempre puede entrar. Agenda, comisiones, sí. cliqueás y ves.
Sí, sí, exactamente. Acá lo estamos viendo. Y falso síndrome de alineación parental, que estaba buscando un poco este término que no lo tenía tan claro como el de violencia vicaria, que tiene que ver con una acusación básicamente de la violencia, en este caso por parte de un progenitor que acude justamente a que un niño puede insultar a cualquiera de sus progenitores, como acusando de el no reconocimiento justamente o el no deseo de pasar tiempo justamente con sus progenitores. Ese es el síndrome oficial, pero en este caso es por la falsa alineación parental, por casos en donde se acusa básicamente a los niños de no querer estar con sus padres o con sus madres cuando justamente no es justificativo o se está inventando en este caso. Y en el caso de pequeñas y medianas empresas y comercio, que es ya, podríamos decir que es casi como una comisión, porque vienen realizando de manera conjunta es pymes. Un plenario que funciona casi en forma conjunta, sí. Obviamente casi todo informativo. Sí, ¿no? todo porque informativo. no les tiran proyectos, pero bueno, esta posibilidad de ser foro no está tan mal, ¿no? Siempre discutimos con Fredes este tema porque él dice que hay muchas comisiones, puede ser, pero en países donde las comisiones son menores, hay subcomisiones. En Estados Unidos funciona mucho así, entonces si vos querés hacer un foro de discusión sobre un tema, no reunís a la comisión de presupuesto entera. Sí. ¿No? En este caso, comercio y pymes terminan siendo como subcomisiones, ¿no? Exactamente. Bueno, teníamos entonces pequeñas y medianas empresas con invitados, en este caso, sobre la producción y comercialización de los biocombustibles y otras energías. En el caso de la violencia vicaria me había quedado pendiente explicarlo bien, porque si no, no va a quedar en claro, que es cuando en una conversación, bueno, un intercambio ya un poco más violento, se amenaza con agredir a un hijo, por ejemplo, ¿no? Como nosotros no estamos peleando y yo amenazo con dañar a tu hijo, claro, a modo de amenaza, ¿sí? Para que se entienda. Bueno, será interesante ver cómo se aborda. Y después, el jueves, fíjense, una reunión de comisión que la tendríamos que haber tenido, recordemos, ya sabía que ibas a decir esta semana, y que se terminó postergando para esta semana. Le dice la que tendríamos que haber tenido porque estaba convocada, se suspendió por una sesión que finalmente no se hizo. Que no se hizo, exactamente. Y tiene que ver con el sector yerbatero, que irá a la Comisión de Economía, que preside Julia Estrada, y que veremos en definitiva si tiene su camino. Yo no tengo muy claro si Economías y Desarrollo Regional se había sumado la semana pasada, pero va a ser de manera conjunta. Va a ser de manera conjunta. ¿Sí? Economía y Economías Regionales. Impecable, Gonza. Vero, el Senado tranquilo la semana que viene, ¿no? La semana que viene, sí. 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 ¿Alguna comisión de salud mental? Queda creo que se está, por lo que estuvimos averiguando, recordemos que se está tratando el nuevo proyecto de salud mental que envió el Ejecutivo. Ya tuvo varias reuniones informativas y creo que viene una más y se quiere dictaminar. Se quiere entre dictaminar. una y dos más. Y dos más. Bueno, sesión como muy temprano, el 28-30. Sí, ya fin de mes. Este mes, porque la semana que viene sería bastante tranquila en el Senado. Recordemos que... Y queda pendiente, perdón Mauri, el dictamen de propiedad privada. Propiedad que no va a ser la semana que viene. Tengo entendido que Asuntos Constitucionales la semana que viene no se va a reunir. Se postergaría y después, ayer entraron aproximadamente 60 nuevos pliegos de candidatos a jueces y tiene que realizarse audiencias que van a ser no antes de 20 días. Son tiempos que hay que suplir. ¿Sabés que ya no existen más los edictos? No. Antes había un edicto que tenía que publicarse en un diario de papel, ahora alcanza con el boletín oficial. Esto fue un acuerdo de todo el Senado, todos votaron a favor, porque era mucho dinero poner edictos y aparte tenías que ponerlo en diarios de papel en zonas donde ya no hay diario de papel. Exacto. O sea que esto ya sucede con boletín oficial directamente. Con el dato de que te digo que no se va a reunir asuntos constitucionales, me parece que va a haber senadores que van a estar de viaje, se viene un congreso de AmCham, varios viajes que se van a hacer y participan varios legisladores. No solo no se va a firmar la semana que viene propiedad privada, porque no se va a reunir la comisión, sino que no se va a tratar reforma política. Reforma política. Que abrió esta semana el debate. Y se posterga otra semana el debate. Momento Gonza. Gonza se puso a estudiar, salió de viaje. Le gusta. Me gusta que ya se prepara con el saco. Sí, ya se acomodó, ¿viste? El momento Gonza hizo la postura, ¿viste? Por la bueno, parece que estuvo viendo cómo anda el RIGI, los proyectos de este régimen de inversión, que estuvo en la ley base. Se encontró uno
que se presentó en Mendoza, ¿no? Sí, señor. En Mendoza. Y bueno, tiene todo el detalle y nos va a contar con audio incluido. Así que, Sí. Completo. Gonza, todo tuyo el programa. Vamos a estar atentos, Mauri, a esta imagen imponente, impactante que estamos viendo, y se trata de un parque solar, en este caso, que se inauguró ayer en lo que es el departamento de Las Heras, en Mendoza. Recordemos que Mendoza está dividido en departamentos, y en este caso el de Las Heras fue protagonista por la inauguración, donde tuvo la particularidad que en nombre del Gobierno Nacional estuvo presente el jefe de gabinete, Manuel Adorni, también con la presencia de Horacio Marín, el titular de YPF, y también con el gobernador, Alfredo Cornejo, de Mendoza. Estuvieron presentando básicamente el parque solar más importante de la Argentina a partir de esta inauguración, y en donde lo que tiene como recurso principal es la generación a través de la radiación solar en energía eléctrica, ¿sí? Para evitar el consumo, y también lo que para que justamente haya una cierta relación y buen vínculo con el medio ambiente, que es lo más importante, hablando de ecología. Antes de empezar con los datos, vamos a empezar con uno de los protagonistas, que fue Horacio Marín, el presidente y CEO de YPF, porque DQD Solar, que es la empresa china que invirtió, y ahora lo vamos a ver en cifras, cuánto fue lo que invirtió, y por eso ingresa en el RIGI, por eso es importante remarcarlo, junto con YPF Luz, fueron las encargadas de llevar a cabo este proyecto. Vamos a escuchar qué es lo que decía justamente el CEO de YPF, Horacio Marín. Yo lo que quiero decir es que estoy todos los días que me levanto orgulloso de trabajar en YPF. Esto es una muestra de la capacidad de ejecución que tenemos en la compañía. Hemos hecho el parque más grande de la Argentina en un año. Ya está 200 megas ya están generando. En YPF en particular, hoy cumplimos el primer giga de generación de renovables. Somos el segundo generador renovable de la Argentina, el tercer generador, y estamos contribuyendo fuertemente, y todos orgullosos los que trabajamos en YPF, para que la Argentina exporte más de 30.000 millones de dólares a partir del 31, de los cuales los números internos nos dan más de 40, les diría más cerca de 50. Así que yo estoy muy orgulloso y estoy muy contento de estar acá hoy y de inaugurar este parque solar, que la verdad es increíble ver lo que se puede hacer con ejecución y con gestión. Así que les agradezco a todos y no les voy a expoliar todas las cosas que seguramente pueden decir ellos. Así que muchas gracias a todos. Bueno, ahí lo escuchamos, Gonza, Mauri. Contame, andá poniéndome al tanto. Sí, bueno, básicamente esto quedó inaugurado, recordemos el RIGI. ¿Esto fue ayer, Gonza? Esto fue ayer. Claro, Esto fue ayer en Mendoza, por eso es algo bien recién actual. salido del horno, básicamente. Se trata de este parque solar El Quemado, donde, bueno, ahí estamos viendo las imágenes que hablan de por sí sola, Mauri, en referencia a los datos. Vamos a empezar a repasar en placas en el medio, antes de ir con la palabra de Manuel Adorni, el jefe de gabinete de ministros, que me parece, bueno, lo vamos a escuchar ahora, sí, justamente a el jefe de gabinete que estuvo en representación del Gobierno Nacional, y esto decía ayer en la inauguración. El 26 de diciembre de 2024 tuve el placer yo mismo de anunciar la aprobación del primer proyecto RIGI. Era nada más ni nada menos que este proyecto, el Parque Solar El Quemado, que además de ser el primero anunciado, hoy se convirtió en el primer proyecto RIGI inaugurado. Además, y no menos importante, se aprobó la modificación de la ley de glaciares para que cada provincia decida cómo explotar su territorio y pueda gestionar con mayor libertad sus recursos naturales. Todo esto se logró gracias a la colaboración de los gobernadores y de los representantes de las provincias en el Congreso de la Nación. En las próximas semanas vamos a enviar al Congreso de la Nación Argentina una serie de reformas que van a seguir cambiándole la vida a todos los argentinos de manera estructural y permanente. La inauguración de este parque solar es una prueba, la primera de muchas, de que estamos en el camino correcto. Muchísimas gracias.
Damos la palabra de Manuel Adorni y vamos a repasar las placas justamente para ver básicamente los datos más importantes que tenemos en este caso, bueno, con las presencias, también con la presencia de Alfredo Cornejo, el gobernador de Mendoza, que estuvo presente y que habló también de proyectos que se vienen justamente para el RIGI vinculados a la provincia. La presencia, como veíamos, de Manuel Adorni, el jefe de gabinete, y de Horacio Marín, el presidente de YPF. Vamos a ir a la siguiente placa para repasar algunos datos. El parque solar El Quemado es el que tiene mayor capacidad instalada en la República Argentina, por eso también el anuncio tan importante en la jornada de ayer. En Las Heras, el departamento de Mendoza, el proyecto demandó una inversión total de 220 millones de dólares, por eso ingresa en el RIGI. Recordemos que la inversión mínima tiene que ser de 200 millones de dólares. Y además también lo que veíamos recién, que es la generación de energía a través de la radiación solar, en esto que es uno de los puntos más importantes que tiene en referencia este proyecto. Además también otro de los datos que podemos observar es que es el primer proyecto de energías renovables ejecutado bajo este régimen de grandes inversiones. Fue aprobado en el Congreso de la Nación el pasado 27 de junio del 2024, para tener en cuenta en contexto con lo que tiene que ver con el trabajo de la Cámara de Diputados, porque por más que se apruebe, si después no aparecen estas inversiones y ni estos proyectos, de nada tiene sentido. En el marco del debate de la Ley de Bases y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos, conocida como la Ley Bases, recordemos, en aquel contexto fue cuando se aprobó el RIGI, que hoy permite esta inversión de esta empresa china junto con YPF Luz. Vamos a ir a la siguiente placa para repasar más datos en referencia a esto. Bueno, ¿qué es el RIGI? Básicamente un programa que atrae los capitales nacionales o extranjeros, que otorga beneficios fiscales, cambiarios, aduaneros y estabilidad legal a largo plazo en proyectos que superen los 200 millones de dólares de inversión en sectores claves como minería, energía, tecnología y turismo. Y en la última placa informativa, lo que vamos a repasar es básicamente otro de los datos, que es básicamente que se invirtieron más de 511.000 paneles fotovoltaicos. Recordemos, son los paneles que se mueven en base a la dirección en la que va el sol para poder generar esta energía eléctrica, y que fueron instalados en el predio. Durante la construcción trabajaron más de 350 personas y el 87% de la mano de obra fue mendocina. Esto también importante para tener en cuenta la importancia de que las provincias adapten lo que significa este régimen de las grandes inversiones, que puede producir en este caso números de nuevos empleos. Impecable, Gonza, la verdad, la capacidad de síntesis de un tema complejo como son las inversiones y la posibilidad de que se amplíe el ingreso de dólares a partir del RIGI. Dijo ahí Adorni, atención a lo que nos compete, que es, viene en proyecto de ley. Me parece que tiene que ver un poquito con el Super RIGI. Yo quiero especular que acá Nicolás Gallardo lo describió, es uno de los proyectos que es ni más ni menos que la ampliación de este régimen de inversión. El RIGI no es otra cosa que un régimen para facilitar inversiones. Bueno, seguramente son proyectos que se debatirán, ¿no? Formalmente lo anunció la semana pasada, el viernes pasado, Caputo, junto con Adorni. Bueno, gracias, Vero, por esta hora. Nada, buen fin de, gracias, chicos. Gonza, un gran buen placer, fin de para Mauri. todos. Gracias a ustedes. El lunes los esperamos de vuelta acá a las 13 en la bancada. Buen fin de semana.